Buenas tardes. Aquí estamos en esta 18ª sesión de este segundo ciclo de empoderarnos para ayudar a otros a empoderarse. Eh, la idea y el concepto de este ciclo, que viene a complementar el primer ciclo, que era ayudarnos para ayudar, es, ya hemos pasado etapas de proceso de reconocimiento de nosotros mismos, reconocimiento de nuestras cualidades, eh, y ahora estamos en un proceso en el cual necesitamos aplicar esos reconocimientos y esas cualidades, y por eso que la idea de empoderarnos para poder ayudar a otros a empoderarse es lo que en este momento nos está convocando. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Matamala, soy chileno, llegando aquí a Chile hace poco tiempo, un mes y medio, y estamos en esta lógica de poder conectarnos con este tipo de eh, transmisiones en la búsqueda de poder aportar los aprendizajes alcanzados en casi 3 años de trabajo, estudio y conexiones en Brasil. ¿Ya? Yo estuve trabajando en el estado de Sao Paulo, en el estado de Rio Grande do Sul, en varias instituciones. Afortunadamente tuve la virtud o la bendición de poder conectarme con muchos mentores de estos procesos. Elaina Urives, Marco Strider, Elio Couto y Enrique Amaral, entre otros, que justamente en este último, que él es el fundador del Instituto Enrique Amaral, con sede en Porto Alegre, y que trabaja en el estado de Rio Grande do Sul, el estado de Sao Paulo y el estado de Santa Catarina, con ya más de 100.000 personas que han pasado por cursos, formación o entrenamiento en este instituto, en el cual yo soy embajador del instituto, y además de ser embajador del instituto soy trainer en el mismo. Y mientras vivía en Brasil era el movimentador y era líder de equipo de GEMA, coach y terapeuta. ¿Ya? Este es un movimiento que ya lleva bastantes años, que tiene una vasta experiencia. Es el instituto con mayor cantidad de alumnos y de conexiones en el sur de Brasil. Y lo que estoy como embajador buscando al volver a Chile es poder traducir todo este movimiento que está en portugués, porque nació en Brasil, al español. Entonces en ese proceso estoy, y este segundo ciclo, su labor fundamental es esa, es poder traer herramientas, metodologías, conocimiento, aprendizajes que están ocurriendo en otras latitudes, en otros territorios, y que pueden servir a nuestro camino y a nuestro desenvolvimiento como personas y como miembros de comunidades en las cuales podemos marcar alguna diferencia. ¿Ya? La invitación es a trabajar y a pensar en meditaciones activas. Para los que no conocen el término, desde mi perspectiva, meditación activa es una meditación que está conducida o apoyada por un elemento externo a uno que viene a ayudar a conectarse y a reflexionar sobre sí mismos. ¿Ya? En la meditación en general siempre se habla que la meditación es un proceso que permite apagar o bajar la intensidad de la mente para poder conectarse más fácilmente con otras representaciones que tenemos nosotros como seres vivos. Por ejemplo, la espiritualidad o el yo interior, como se le llama en algunos casos, para no confundir. Este no es un credo, no es una religión, no es una secta, no es un grupo que está fomentando alguna corriente religiosa. Es, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos en el amplio espectro de la palabra. Espiritualidad para nosotros es hablar del ser interior que tenemos todos. Y la búsqueda de esta meditación activa es a través de construcciones o apoyado por elementos o situaciones que nos ayuden y nos apoyan a hacer esa reflexión. En este caso, nosotros estamos con un proceso de lectura con propósito, apoyado, por ejemplo, en este libro, que es el libro de la riqueza del Instituto Enrique Amaral. Ya pasamos los primeros capítulos, los primeros 9 capítulos fueron desenvueltos o apoyados por el libro de oro del Instituto Enrique Amaral. Y ahora estamos en el capítulo, que es un capítulo muy interesante, que ya en el libro de oro se habla un poco de él, se trabaja un poco de él, y acá se vuelve a conectar con la perspectiva de propósito en relación a la riqueza. Entonces el capítulo de hoy que vamos a reflexionar y vamos a leer es propósito.
Este está escrito todo en portugués. Yo voy a hacer la lectura en portugués y voy a transmitir en español para el entendimiento de todas las personas que están conectadas. Las personas que están conectadas en el idioma portugués, que hay muchos seguidores que tengo en el idioma portugués, voy a intentar hablar lento, pausado, para que puedan entender cuál es el concepto de esta lectura, ¿ya? Entonces la lectura de hoy es propósito. Y dice, el trabajo es un importante instrumento en la generación de riqueza. Entre tanto, solamente con trabajo no se genera prosperidad. Al final, ¿para qué trabajamos? ¿Será que es una función del trabajo el apenas generar nuestro sustento? Definitivamente no. Quien trabaja por dinero estará prostituyendo su vida, estará complejizando su vida, que no tiene precio. La vida no tiene un precio. La vida es invaluable. Trabajamos para aprimorar nuestras habilidades. Trabajamos para traer beneficios al mundo, aliviar los dolores del mundo y atender las necesidades del mundo. Comprendiendo eso, pues podemos ver el trabajo o mi trabajo como algo sublime. Podemos ver mi trabajo como algo divino. Podemos ver mi trabajo como un instrumento de generación de actividad creativa y en mi vida. El trabajo es el amor tornado visible. Si no hubiera amor real en el trabajo, él apenas suplirá el sustento básico que todos precisamos. El trabajo hace parte de un plano divino, atribuyendo a nosotros mismos y al planeta. En mi trabajo actual, doy lo mejor más y es el más adecuado para mí en el momento de mi evolución. Por eso me siento inmensamente grato por el trabajo que desempeño hoy. Comprendo que cualquier insatisfacción en el trabajo corroerá o perjudicará mi propósito y mi suceso. Así, todo en mi gratitud, cuando tomo en mí una posición de gratitud o de agradecimiento, cuando pienso en mi trabajo. Muchas gracias, transporte que me conduce a mi trabajo. Muchas gracias, mis superiores o mis jefes. Muchas gracias a mis colegas. Muchas gracias a mis subalternos o a mi equipo de trabajo. Muchas gracias a mis clientes. Muchas gracias a todos los recursos que me permiten y con los que desempeño mi trabajo. ¿Cómo siento alegría al ver mi trabajo que espera por mí todos los días? Busco intuitivamente para que este trabajo sea hecho de forma cada vez más aprimorado o más amorosamente. Comprendo que este trabajo actual es un instrumento para que yo encuentre y revele mi verdadero propósito en este mundo. Así, bendigo cualquier tipo de desánimo o insatisfacción y soy feliz al desempeñar el trabajo del día. Aprovecho mi trabajo para crear imágenes mentales de suceso y de riqueza para mí. Prospero de innumerables formas y soy cada vez más bien remunerado en mis trabajos. Surgimos en este mundo como una semilla. Toda semilla trae en sí misma un proyecto vegetal que irá a formarse. Ya el ser humano nace con una semilla divina.
que precisa irse desenvolviendo y manifestando todos los atributos de su esencia. Cada ser humano nace con sus propósitos y no hay hombre o mujer que no lo tenga. Concientizo que nací en este mundo para manifestar un propósito de mi alma. Busco incesantemente el autoconocimiento para que la misión en mi destinada sea descubierta y cumplida. Busco disciplinadamente saber qué soy y para qué es mi propósito divino, y mi destino o lo que tiene destinado pueda ser revelado. No es a través de la mente que el propósito es revelado, más es del corazón. Solamente cuando dormimos el ego y resaltamos encima de las condicionamientos y creencias, es que podemos seguir el camino del corazón. Ahora y siempre escucho a mi corazón en silencio de mi ser. Bendigo y detengo todos los ruidos de mi mente que no me permiten oír el camino concebido por mi corazón. Retengo en mí mismo y me liberto de mis condicionamientos de la sociedad y puedo ser quien yo soy y hago lo que nací para hacer. Soy libre y decido ahora vivir mis propósitos. Tengo orgullo de paulatinamente irme direccionando a una realización de mis misiones que yo puedo hacer. Entro en mi mundo interno y siento la fragancia del amor que exhala de la intuición bendecida de mi corazón. Puedo servir desinteresadamente a mi propósito y eso genera inigualablemente abundancia en mi vida. Mi esencia me envía ahora innumerables mensajes. Paro para oírlas y me dedico amorosamente a mis propósitos del alma. Mi alma ayuda a cumplir mi misión. El mundo evoluciona cuando cada lámpara del alma fuera a accesar a su ideal interno. Hago mi parte en la evolución y el despertar para mis propósitos mayores, haciendo así evoluir todo ahora más el planeta Tierra. A diferencia de la reflexión del capítulo propósito del libro Oro, este capítulo, que también se llama propósito, es mucho más profundo. Va mucho más adentro de nuestro interior, adentro de nuestro ser. Y por eso habla del alma, habla del corazón, habla de lo que tenemos nosotros ya preparado mucho antes, incluso de nacer, para poder desarrollar y desenvolvernos. Una de las situaciones y elementos que incansablemente en todo este ciclo y en todas estas sesiones, que ya vamos a la número 18, he ido recalcando y confirmando y declarando que es muy importante entender que nosotros cuando nacemos somos seres completos de acuerdo a los propósitos de vida que tenemos para desarrollar. Explico. No estoy diciendo que cada uno de nosotros tenemos habilidad y cualidad y somos tan completos o tan perfectos como algunos podrían llamar, por todas las habilidades que tenemos para poder ser todos presidentes de nuestros países, o todos genios científicos, o todos expertos en deporte. No. Estoy hablando que cada uno de nosotros somos seres completos de acuerdo a los propósitos de vida que tenemos concebidos
previo al nacer y durante toda nuestra vida. No todos tenemos los mismos propósitos y por eso que no todos estamos alineados para trabajar colaborativamente en todo momento de nuestras vidas. Pero sí hemos sentido más de alguna vez que algunas personas son más afines con las cosas que nosotros estamos desarrollando. Y nos aliamos, colaboramos con ellos, generamos cierta amistad, cierto compañerismo que nos permite desarrollar de mejor manera nuestros propósitos. Y no hablo de trabajo, hablo de propósitos, que no es lo mismo. A veces se alinea y el propósito y el trabajo es el mismo, como en mi caso. Por ejemplo, ya llevo un camino bastante largo de desenvolvimiento personal que ya me permitió alinear mi propósito con mi trabajo y me permite al mismo tiempo generar dinero y al mismo tiempo sentirme feliz, contento, alegre, vibrando con lo que hago, a pesar de que para algunos el trabajo no es y no genera eso, es porque justamente no han logrado alinear estos dos elementos. Una amiga de, de mi juventud o de mi principio de adultez me preguntaba hace varias sesiones atrás, digamos unas 10 sesiones atrás, sobre cómo había encontrado el propósito, porque para ella era muy difícil entender cómo lograr conectarse con su propósito. En realidad el propósito es un camino, no es un proceso, no es que uno va a un supermercado y compra, ya yo quiero mi propósito y tengo mi propósito, o ya pienso que voy a tener mi propósito y de un día para otro lo tiene. Primero, es algo individual, algo único. No todos tenemos los mismos propósitos, no todos tenemos la misma forma como trabajar los propósitos que tenemos, a pesar que podamos tener un propósito muy parecido. Y no todos tenemos las mismas herramientas para desarrollar un propósito parecido entre uno y otro. Y algunos estamos más preparados para unas y otros estamos menos preparados y tenemos que trabajar un poco más para llegar a ese nivel, a frecuenciar ese nivel de propósito para conectarnos y alinearnos con el propósito. Y cuando hablo de propósito no hablo de un propósito, hablo de varios tipos de propósitos. Hay un curso, por ejemplo, que desarrollamos dentro del instituto que se llama Mi Propósito. Y ahí desmitificamos la idea y la percepción que todos tenemos un propósito. Y no es uno solo, son varios. Hay propósitos de vida, hay propósitos profesionales, hay propósitos de la familia, hay propósitos comunitarios, propósitos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos son propósitos que lógicamente van complementando porque las cualidades que uno trae deberían servir para todos los propósitos. Lo único que cambia es cuál de cada una de esas cualidades lidera más en un propósito que en el otro. Y por eso siempre hablo yo de la armonía y el equilibrio dinámico en nuestro proceso de desenvolvimiento personal. Nosotros tenemos lo menos 3 representaciones, tenemos muchas más, pero no voy a confundirlos diciéndoles todas porque son muchas. Hablamos de 3 que son las más conocidas, que es mente, cuerpo y espíritu, o el yo interior, que son las más comunes, las más trabajadas, las que más, entre comillas, hemos escuchado. Y cuando uno habla de armonía y equilibrio dinámico, habla de que estas 3 representaciones tienen que estar completamente en movimiento y cada una de ellas va liderando, o más de una va liderando dependiendo de la situación o el desafío que uno tiene. Si uno tiene un desafío mental, lógicamente la mente va a hacerse más cargo en ese momento y va a liderar más mi proceso de ese desafío en particular. Si es un trabajo que tiene que ver con mi autoconocimiento, con una autorreflexión, lógicamente la parte espiritual o la parte del yo interior va a tener mayor lideranza y va a tener mayor desenvolvimiento en ese desafío en particular. Y algunas veces necesitamos más de un desafío o inclusive, más de una de las representaciones, y en alguna ocasión incluso tenemos que utilizarlas todas de una vez. Y por lo tanto ahí se hace un trabajo de lideranza colaborativa. Bueno, en el caso de las cualidades y de los propósitos es exactamente igual. En algún momento, en algún propósito necesitamos más de una cualidad y por lo tanto ella va a aparecer más influenciando el desenvolvimiento de ese propósito. Y en otros momentos necesitar varias cualidades y por lo tanto ese propósito que requiere varias cualidades va a ser desenvuelto con una lideranza colaborativa entre todas esas cualidades.
inteligencia, resiliencia, resistencia, fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno habla de propósito, está hablando de esa conexión. Pero para llegar a eso hay que cruzar un camino. Ese camino uno no lo puede saltar, ese camino uno no puede esquivar todas las curvas o todos los desafíos que están en él, porque cada uno de los desafíos nos prepara para desenvolver de mejor manera nuestras cualidades cuando tengamos que hacerlo, cuando el propósito ya se evidenció y ya uno está alineado y frecuenciado con ese propósito. Entonces, por eso que es muy importante no solo el objetivo final o la meta, sino también todo el proceso. Y por ello, no hay procesos iguales a otros. Algunos se demoran 50, 60 años y algunos lo reconocen a los 15. Particularmente en mi experiencia como mentor en Brasil, en el Instituto Enrique Amaral, me tocó tener alumnos desde 15 años hasta 80 y pocos años. Y algunos de ellos descubrieron después de los 60, después de los 70, que ellos vibraron más en otra actividad y no en lo que toda la vida desarrollaron profesionalmente en sus actividades, que se prepararon en la universidad, en cursos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno habla de propósito, no está hablando necesariamente de trabajo, pero es ideal cuando uno logra alinear trabajo y propósito en una misma frecuencia, porque lógicamente esto va a tener un mayor y mejor desenvolvimiento en ambos elementos, tanto en el propósito como en el trabajo. ¿Qué mejor trabajo que el trabajo que uno vibra, que uno siente que está feliz, que uno siente que está aportando, que uno siente que es realmente una diferencia en la vida de los seres vivos que rodean ese trabajo en particular? Y eso, generalmente, cuando ocurre eso, es porque uno se está conectando con un propósito. Algunas veces muchas personas, y en muchas reflexiones ya hechas, nosotros trabajamos fuertemente con expresiones y pruebas en física cuántica y otros trabajos más. Y nos hemos dado cuenta con muchas experiencias ya vividas y percibidas de que en muchas ocasiones las personas, todo el camino que han recorrido, que algunas no entienden por qué tuvieron que pasar todo lo que tuvieron que pasar, en el momento cuando desarrollan el propósito se dan cuenta que justamente lo que vivieron y convivieron en su vida es parte del proceso de aprendizaje para poder involucrarse y desenvolver de mejor manera el propósito de vida profesional, colectivo, social. Alguna persona dice, yo estudié 5 años leyes para ser abogado o abogada, y ahora soy una persona que trabaja en una organización animalista, por decir un caso. Bueno, todo lo que usted aprendió en ese desenvolvimiento, en la actividad, en el mundo de las leyes, como abogado, le va a servir en algún momento dentro de la actividad que usted necesita desenvolver en su propósito de vida, que es trabajar en una ONG, en una fundación o una institución que trabaje el tema animalista. Todo lo que nosotros hemos desarrollado en nuestra vida en algún momento nos va a servir para poder aplicar de mejor manera nuestro propósito. Claro, siempre y cuando entendamos la lógica del autoconocimiento, que todo lo que nos viene a conectar es un aprendizaje el cual nosotros precisábamos y por eso tuvimos esa conexión. Y por eso que acá en este proceso de autoconocimiento, de desenvolvimiento de propósito, no cabe espacio para pensar en autoculpa, no cabe espacio para pensar en injusticia, no hay espacio para pensar en arrepentimiento. Yo no debería haber estudiado esa carrera porque no me va a servir. Por supuesto que le va a servir, por eso que llegó a estudiar eso. Muchas veces uno llega a estudiar o hace conexiones de personas o carreras o formaciones que en el momento no encuentran mucho sentido. Pero con el camino avanzando, ahí uno se da cuenta, ahora entiendo por qué aprendí tal tema o por qué fui a tal curso y después de 10 años, 15 años, 5 años o un día me di cuenta que en realidad lo que aprendí ahí me está sirviendo ahora. Porque uno tiene que tener esa capacidad, primero, de ser consciente, de entender que todo lo que nos rodea nos va a servir
y agradecer ese proceso. Recuerda la metodología de las 4A, que le he enseñado varias veces, que es una metodología que inventé para poder conectarnos de mejor manera en nuestro camino de autoconocimiento, que es aceptar, agradecer, aprender y avanzar. Todos los desafíos que llegan a nuestra vuelta, del tipo que sean, son desafíos que uno, aplicando las 4A, entiende que todo viene a ayudar y apoyar nuestro desenvolvimiento como seres vivos y en conexión con otros en forma colaborativa. Entonces es muy relevante entender y tener esa vibración. Porque si uno está pensando, que esto es una injusticia, es que no debería haber estudiado esto, que esto fue una pérdida de tiempo, bueno, usted le está colocando una energía que no ayuda a que esa información y ese aprendizaje llegue a ser parte de su camino y le ayude en este trabajo de buscar un propósito, o si ya lo encontró, desenvolver de buena forma un propósito. Entonces, todo lo que usted ha hecho le va a servir, todo, siempre y cuando usted vibre y entienda que todo lo que viene a su vuelta es para su bien y para el bien de todos los seres vivos que están en relación con usted. Recuerde que nosotros no vinimos a este planeta solos. Hay un mentor, que es Jonas Shell, que es uno de los socios del Instituto Enrique Amaral, que él hace una analogía muy interesante, que dice: si cada uno de nosotros necesitamos desenvolver nuestras cosas y solamente nuestro propósito individual, cada uno de nosotros hubiera estado viviendo y conviviendo solo en un planeta. No tendría sentido vivir en comunidad si cada uno lo único que tiene que hacer es propósitos individuales o personales. Entonces, si estamos juntos en un planeta, es por una razón, porque existen suficientemente planetas en el universo para que cada uno de los seres humanos pudiera vivir en un planeta cada uno. Y no es así. Algunas personas, por diversas situaciones, por decepciones, por diversas situaciones de vivencias personales, deciden ser más ermitaños, vivir más solo, y está bien, está todo bien, es parte de su proceso. Quizás él necesita vivir solo para conectarse mucho más con su propósito. ¿Por qué? Cuando uno no crea la frecuencia de un autoconocimiento real y aparece y reconoce todas las cualidades que uno tiene, difícilmente va a poder desenvolver o desarrollar cualquier otra actividad colectiva. Por ejemplo, voy a poner una analogía que en realidad es una experiencia de vida. Cuando uno quiere amar a alguien o a algún otro ser vivo, si primero no se logró amar a sí mismo, difícilmente va a entender lo que es amor real. Cualquier amor que es construido en base a suposiciones y no a un amor verdadero, que yo lo sentí primero conmigo mismo, es un amor que posiblemente no se va a sustentar mucho en el tiempo. Y si es que se sustenta, va a ser complejo desarrollarlo, desenvolverlo o conectarse con él. Cuando uno realmente entiende que el amor real nace primero del amor propio y de ahí se construyen los otros tipos de amor, porque no hay cómo amar a alguien si primero uno no conoció el amor en sí mismo. Por ejemplo, voy a colocar otra analogía, insisto, sin creencia religiosa en alguna y sin ningún tipo de perfil religioso. Pero Jesús es un ser, un maestro para muchos, que vino acá a la tierra a entregar varios mensajes. Entre ellos, uno de ellos, amarse los unos a los otros como a sí mismos. Pregunto, ¿cómo logro amar a los otros si primero no me amé a mí mismo? Porque eso es lo que él dice, amarse a los unos a los otros como a sí mismos. Entonces primero tengo que aprender a amar a mí mismo para después de ese proceso, que es un proceso de conocimiento personal, individual, de reflexión interna, de conexión con mi yo interior, recién ahí voy a entender qué es amar a otros. Una persona que no logra amarse a sí mismo más que a cualquier otro ser es una persona que no está entendiendo el concepto del amor. Porque amor no es apego, amor no es dependencia, amor no es carga,
no es un compromiso, el amor no es un compromiso, el amor no es un deber. Entonces, amarse a sí mismo para desde ahí amar a otros. Es muy relevante entender esto, porque cuando uno entiende esto y empieza a funcionar con esta lógica, yo soy quien soy un ser completo, tengo todas las cualidades que preciso. Si alguien no me quiere es porque él no está vibrando en mi frecuencia, por lo tanto está todo bien y no tengo por qué forzar a que esa persona me ame, porque él, si necesita amarme, en algún momento se va a conectar con esa energía. Si no necesita, no lo va a hacer nunca y no soy quien yo para obligar o eh, provocar ese amor. Y cuando yo no siento un amor real por otro ser vivo, sea mi pareja, sea mi hijo, sea mi padre, sea mi madre, sea mi abuelo, sea un animal de estimación, es porque no estoy vibrando y no estoy conectado con ese amor que quiero desarrollar. Y no es que lo quiera desarrollar, es que tengo que conectarme con él para sentir ese proceso. Entonces es muy relevante entender que estos procesos de reflexión interna hacia la lógica de que primero entiendo quién soy yo, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis habilidades, cuál es el amor propio que yo tengo para recién desde ahí amar a otros, es parte de un propósito de vida. Mi primer propósito siempre debería ser amarme a mí mismo y reconocerme quién soy. Cuando logramos ese primer propósito, podemos desenvolver otros de mejor manera. No quiere decir que uno no pueda desarrollar otros propósitos. Puede, pero va a ser más difícil, más complejo, va a haber muchas cosas que uno no va a entender, no va a ser muy sustentable en el tiempo, o en algún momento nos vamos a sentir perdidos y vamos a ser menos eficientes en la aplicación de ese propósito. Entonces es muy relevante entender que primero tenemos que desenvolver un propósito personal, que es reconocernos, amarnos, para de ahí, en esa energía, con ese poder, con esa conexión, poder desarrollar y desenvolver los otros propósitos de nuestras vidas. Insisto, es un proceso que no es igualable uno al otro. A mí me ha tocado atender y ayudar a muchas personas en ese reconocimiento, ese descubrimiento. Y todos han tenido caminos muy diferentes, muy diferentes. No hay ninguno de los cientos en los cuales yo he trabajado, y quizás miles en estos últimos 2 años, por decir un dato, han sido todos diferentes. Uno puede, claro, sacar ciertas vivencias que podría ayudar al otro, que respecto a esto, que tal persona hizo tal cosa, a lo mejor si tú haces algo parecido te puede ayudar. Pero en general, todos son caminos diferentes y por eso uno tiene que respetar. Inclusive cuando uno vive en comunidad o vive en familia, que también es una forma de comunidad, uno tiene que aceptar que no necesariamente todos los integrantes de la familia, por mucho que uno los ame, tienen que caminar el mismo camino que usted está caminando, tienen que percibir lo mismo que usted percibe y tienen que tener el mismo ritmo que usted quiere, porque somos distintos. Uno, respetando el camino de cada uno, uno tiene que declarar lo que uno siente que debería ser la mejor opción, pero quien termina tomando la decisión es cada uno. Uno, en el momento que intenta forzar a alguien a seguir un camino que uno sigue, uno está desrespetando el amor que siente hacia esa persona o el cariño que siente hacia esa persona. Son procesos individuales. Hay personas, voy a colocar un ejemplo para hacerlo mucho más simple para ustedes. Uno de mis alumnos que tuve, una persona con buena situación económica, auto, casa bonita, empresa, todo, no tenía ningún problema económico, no tenía ningún problema familiar interno, su familia, su núcleo familiar más cercano, que era su esposa, su hija, todo funcionaba perfecto, todos estaban bien, su esposa había tomado el mismo camino de él y los dos estaban desarrollándose en el mismo instituto, siendo en este caso alumno mío, uno de ellos que era el esposo en este caso. Y él me cuenta una historia que él tenía unos tíos, que los tíos vivían en la calle. A pesar de toda esta situación económica, en buena situación de toda la familia,
tanto el núcleo particular de él como todo el resto de la familia, pero había una pareja de tíos que habían tomado la decisión de vivir en la calle. Y ellos todo el tiempo intentaban sacarlo de la calle. Y más de una vez lo sacaron de la calle y después de un tiempo volvían a vivir en la calle. Entonces, en la reflexión, en el trabajo que hice con él, en el trabajo que hicimos, de imaginarnos, pensar, reflexionar sobre por qué estaba ocurriendo eso, la gran mayoría de las veces el ser humano tiene la tendencia a ver en el otro dónde está el problema. Entonces ellos veían que el problema era que los tíos vivían en la calle. Y en realidad, después de varios trabajos que hicimos, varias conversaciones y reflexiones, yo le pregunté, ¿y si es al revés? Si en realidad la vivencia de los tíos no es para que ellos vivan de una mejor manera, sino para que la otra parte de la familia entienda la opción que ellos estaban tomando y por qué lo estaban haciendo. Porque nunca le preguntaron por qué lo estaban haciendo. Simplemente en la percepción que la gran mayoría tenemos, que las personas de la calle son personas que sufren, son personas que llegaron a esa opción porque no tenían ninguna otra alternativa, y en esa percepción siempre la idea de ellos era sacarlo de esa vida. Pero por alguna razón ellos siempre volvían a esa vida. Entonces el punto no era que ellos estaban o no en la calle, sino era la conexión que la otro resto de la familia que no estaba viviendo en la calle estaba teniendo con ellos. Cuando ellos se escucharon y conversaron y lograron llegar a percibir lo que ellos realmente estaban sintiendo en ese proceso de vivir en la calle, se dieron cuenta de que en realidad los que más tenían que aprender eran los que no vivían en la calle. Entonces, eso es un tema muy profundo y que la única forma de lograr percibirlos y entenderlos es cuando uno se conecta con un camino personal de autoconocimiento, de reflexión interna, de conexión y de procurar armonizar todas estas representaciones que uno tiene, la más conocida, como le decía, que es la mente, el cuerpo y el espíritu, y además entender que no todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene un solo significado o tiene el significado que para nosotros es más fácil percibir. Y ahí viene un poco la lógica del pensamiento divergente. No todas las cosas son como uno imagina o la está viendo con los ojos o está percibiéndola con algún sentido que tiene. Entonces es muy relevante entender esos procesos. Y es un poco la invitación de este tipo de reflexiones. Entender que nuestras conexiones, nuestra energía, nuestras interrelaciones no siempre tienen una dirección. A veces tienen dos o muchas direcciones. Y va a depender cómo uno perciba el mensaje y lo decodifique para entender realmente cuál es el mensaje que va en ese camino o cuál es el aprendizaje que tiene cada uno de los desafíos. Y olvidarnos de ese pensamiento de que las cosas que no son o no están de acuerdo a lo que yo quería son injusticias, son problemas, son karma, que dicen muchos. No es así. Todos son premios, son presentes que vienen a usted a enseñar, y que si usted se conecta y decodifica adecuadamente ese mensaje, va a percibir dónde está el aprendizaje. Y si no es para hoy, será para en otro momento. Entonces la invitación, al igual que siempre hago, a lo mejor el mensaje que hoy día está recibiendo no es para hoy, a lo mejor es para otro momento. O a lo mejor no es para usted y usted es solamente el puente para entregar el mensaje a otro. Entonces recuerde, comente, reflexione y comparte. Porque si no es para usted, usted puede ser el apoyo en el proceso o el puente en el proceso de desenvolvimiento de otras personas. ¿Ya? Así que un gusto haber estado con ustedes. Mañana nos volvemos a conectar en el horario normal. Hoy día fue un día especial. Tuve mucho desafío en la mañana, por eso no puedo hacerlo temprano. Pero mañana volvemos de nuevo y retomamos el horario que normalmente estamos. ¿Ya? Que estén muy bien. Saludos a todos. Que tengan un excelente día miércoles. Y nos volvemos a conectar mañana, día jueves, con la 19ª sesión. Y le voy a dar un spoiler sobre qué tema vamos a tratar mañana, que es un tema muy, muy interesante, que es una acción que yo hago todos los días, que es
la oración en relación a la riqueza. ¿Cómo la oración puede ayudarnos a ser personas que nos sentimos o que percibimos que somos más ricos al momento de conectarnos con la oración? Mañana lo conversamos, lo reflexionamos. Que estén muy bien, que tengan un excelente día y un excelente resto de semana. ¿Ya? Y recuerden, ámense, porque desde ahí parte